Para las personas que nos están viendo, estoy a medio voz, pero a potencia full en el espíritu, ¿sí? Entonces vamos con esta palabra que me dio. Estamos estudiando en el discipulado la historia de los reyes de Israel. Y más que la historia de los reyes, estamos estudiando la historia de una nación en decadencia, una nación dividida en dos reinos. El reino del norte con 19 reyes, 9 dinastías, y ninguno de los 19 reyes, ni uno salió bueno, todos malos. Después está el reino del sur, al que también llamaron Judá, el reino de Judá, con 20 reyes de una única dinastía, la del rey David, y 8 de esos reyes, 8 de esos 20 reyes fueron buenos. Y estos 8 reyes son un estandarte para nosotros, un estandarte para entender que sí se puede ser diferente, se puede no ser como los demás, se puede levantarse en medio de una sociedad corrompida y decir: yo no voy a seguir tus pasos. Se puede, y estos 8 reyes es lo que tuvieron éxito y sobresalieron en medio de una sociedad mediocre. Pero para ello tuvieron que tener coraje, y uno tiene que tener coraje y tiene que tener valor. ¿Sabes para qué? Para aplicar en tu vida aquello que dices creer, aquello que dices vivir. Yo creo en Dios y creo en su palabra y el Espíritu Santo me guía. Pero todas estas palabras están bien, pero luego tú tienes que tener el coraje y el valor en tu vida de aplicar lo que estás diciendo. Porque si tú dices que el Espíritu Santo te guía, entonces que sea el Espíritu Santo el que te guíe. No te guíes por la razón, no te guíes por el corazón, no te guíes por el temor. ¿Sabes cuántos cientos de cristianos se guían hoy en lugar de por el Espíritu Santo, por el temor? ¿Sabes cuántos? ¿Sabéis por qué? Porque lo más fácil en este mundo es ser mediocre. Porque los mediocres nunca andan solos. Los mediocres siempre andan acompañados de otros mediocres. Pero cuando uno quiere sobresalir, cuando uno quiere decir yo voy a ser diferente, entonces le hace falta coraje y le hace falta valor, porque esa persona se va a quedar sola. Porque entre tanto mediocre, seguramente solo tú estarás decidido a hablar diferente, estarás decidido a hacer lo correcto, a seguir lo correcto. Solo tú estarás decidido a pagar el precio. Porque los mediocres ya decidieron adaptarse a la sociedad. Ellos ya decidieron. Por eso andan como ellos, viven como ellos, piensan como ellos. Tanto es así que siendo cristianos están más preocupados por lo que la sociedad piensa de ellos que lo que su Dios está pensando de ellos. Y todo lo que Dios determinó hacer con estas personas, todo lo que Dios depositó en el interior de estas personas para ser sobresalientes, para ser un estandarte, para traer cambios a su familia, cambios a su nación, todo esto queda apagado porque ellos decidieron ser como los demás. Os digo una cosa, hace mucho tiempo que decidí no ser como ellos. No tengo nada de especial. Lo único que tengo es dentro de mí una decisión firme de ser diferente. Y si tú quieres ser diferente, entonces tendrás que tener coraje, tendrás que tener valor, porque en muchas ocasiones te vas a ver hablando lo que otros no quieren hablar. Vas a tener que hacer cosas que a otros les da temor hacer. Por eso necesitas el coraje. Solo tú estarás dispuesto a hacer ciertas cosas. Al levantarte en medio de una sociedad corrompida y decir, ¿sabes qué te digo? Que yo no voy a seguir tus pasos. Yo necesité coraje.
El día que aquel predicador estaba trayendo la palabra, hizo un llamado del cielo y yo estaba allí en medio de todos mis amigos. Teníamos escondidas en la iglesia las botellas de licor porque nos íbamos a unas fiestas muy famosas en la península, en el norte de la península. Y cuando yo sentí el llamado de Dios, yo sabía que yo sería el hazmerreír de todos ellos y yo me levantaba. Pero necesité de coraje para levantarme y decir, ¿sabes? Yo no quiero esto. Yo quiero ser diferente. Uno necesita coraje para decir, yo no tengo por qué vivir como el mundo vive. Yo no tengo, y el coraje y el valor lo vas a tener que tener en todas las esferas de este mundo. Si quieres sobresalir en algo, si quieres tener éxito en algo. Dios dijo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que Dios depositó en ti por medio de aquel que te amó una victoria. Eres en cada situación más que vencedor. Lo que pasa es que si tú no aplicas esa victoria con coraje, entonces de nada servirá tu victoria, porque vivirás como un fracasado mediocre. Y estos 8 reyes fueron excepcionales, sabios, determinados, obedientes, porque se levantaron en medio de una nación oscura, de un tiempo oscuro, a decir, yo no voy a hacer ni voy a hacer todo lo que esta nación está haciendo. Y tú y yo necesitamos esta misma determinación, esta misma decisión en la sociedad actual. Decir, yo no tengo por qué seguir tus pasos, yo no tengo por qué hacer lo que tú estás haciendo. No tengo por qué hacerlo. Tú no has llegado hasta aquí. Muchas personas han enfrentado el rechazo de sus familiares. Muchas personas han enfrentado las burlas de sus amistades. Todo porque un día dijeron, yo voy a seguir a Jesús. Entonces, si ya rompiste con esa barrera que suele ser la más fuerte, ¿por qué ahora te vas a conformar a ser un cristiano que solo calienta un banco en la iglesia mediocre? ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Y cuántos dicen, yo no voy a ser ese cristiano mediocre, yo voy a ser un cristiano sobresaliente? Todos estos reyes hicieron cosas que son dignas de admirar y que muchas de ellas, entre las reformas que hicieron en aquella nación, muchos de esos principios deberíamos de seguirlos, no solo para sobresalir, sino que muchos de nosotros para volver a restaurar la relación con Dios, porque algunos de nosotros ya hemos caído en lo mediocre. Y al primer rey que quiero nombrar es a Asa. Sé que hemos hablado de él, pero hay tanto que hablar de este hombre. Asa fue un rey determinado. Él dijo, yo voy a obedecer la ley de Dios, pero es que él fue más allá. No solo se determinó en obedecer la ley de Dios, dijo, yo voy a obedecer la ley de Dios y voy a hacer que toda la nación la obedezca. Y entonces él reunió a todos y hizo que todos renovaran el pacto delante de Dios. Y como hemos estudiado, consecuencia de esto fue que Dios les dio paz por todas partes. Vamos a leer ahí, 2 de Crónicas 15, los versículos del 12 al 15. Dice así, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz, paz por todas partes. Entonces, Asa había entendido
que dejar las leyes de Dios, que abandonar las leyes de Dios era exponer a su nación a que ejércitos invasores los destruyeran, que era traer a la nación ataduras y esclavitud. Porque recordamos que cuando un gobernante era malo, toda la nación pagaba las consecuencias. Pero cuando un gobernante era bueno, aquella nación también se beneficiaba del bien que aquel gobernante hacía. Esto es lo mismo que hoy. Cuando un padre de familia es malo, la familia sufre. Cuando un jefe es tirano y dictador, sus empleados sufren. Cuando un pastor no está haciendo las cosas bien, te doy un consejo: escapa de la congregación, porque tú sufres. Y en este momento tal vez no había la opción, pero hoy en Cristo tenemos la libertad de decidir y decidir bien. Yo corro a las aguas donde el Espíritu de Dios se está moviendo con poder. Amén. Amén. Entonces él, habiendo entendido esto, dijo a su nación: todos nosotros vamos a volver el corazón a nuestro Dios. Y la manera de hacerlo incluía que ellos tenían que tener la determinación firme de seguir a Dios, buscarle de todo corazón y de obedecer sus leyes. Entonces aquí tenemos un principio para restaurar nuestra relación con Dios, para salir de la mediocridad. Lo primero que uno tiene que hacer es determinarse, porque ellos eran israelitas y tenían la ley de Dios. Pero uno tiene que tener la determinación en el corazón, no solo de tener la ley, sino de obedecer esa ley. ¿Y por dónde empiezo, pastora? Pues ¿por qué no empezamos por el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de demostrar que tú estás cumpliendo este primer mandamiento? La mejor manera es cumpliendo el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque es muy fácil decir, yo amo a Dios. Lo difícil es manifestar ese amor en los otros. Así que tú puedes empezar por ahí. Amo a Dios y voy a manifestar este amor en los demás. Porque la mediocridad, el mediocre, lo mediocre, te va a decir, no, si tú amas a Dios, estate tranquilo. Pero esa misma mediocridad te va a hacer aborrecer al hermano. Eso es una persona mediocre, que él mismo se cree sus mentiras. Una de dos, o nosotros mentimos o Dios miente. Porque mira lo que dice la palabra en 1 de Juan 4, los versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué dice la palabra que es? ¿Es una sugerencia? No, es un mandamiento. No es que Dios te sugiere, yo te sugiero que te lleves bien con los hermanos, yo te sugiero que perdones al hermano, mira, yo soy Dios y te voy a hacer una sugerencia. No, te dice, yo soy Dios y te hago un mandamiento, te ordeno que tú ames a tu hermano, porque de lo contrario tu opinión será diferente a la mía. Tú dirás que me amas, yo te diré que eres mentiroso. Entonces empecemos por ahí, cumpliendo el primer mandamiento, demostrándolo con manifestar nuestro amor a los hermanos, que es el segundo mandamiento. Porque una reforma interior de nuestra relación con Dios siempre va a comenzar con el amor, porque Dios es amor. Entonces uno no puede decir que está bien con Dios y no tener amor para los hermanos.
Toma la decisión de amar a tus hermanos, porque esa va a ser la decisión que tomas de obedecer a tu Dios. Y ahí sí comenzarás a ser diferente. Ahí sí comenzarás a salir de lo mediocre. Porque ¿qué hay en muchas iglesias? Mediocridad, mentira, falsedad, hipocresía, falta de amor a los hermanos. Pero todo esto ya lo sabemos. Pero no importa lo que otros hagan y tú no te quedes mirando lo que otros hacen. Decide tú ser diferente. Yo hace mucho tiempo que decidí ser diferente y me da igual lo que todo el mundo haga. Es que me da igual, yo voy a ser diferente a pesar de que ellos no quieran cambiar para ser diferentes. Yo voy a amar a pesar de que ellos me quieran odiar. Yo voy a hablar bien a pesar de que ellos me quieran maldecir. Porque yo decidí ser diferente. Porque si te quedas pensando en que el hermano cambie, entonces tú nunca vas a cambiar. Tú no tienes que estar esperando que una iglesia cambie, que los hermanos cambien. Empieza siendo diferente. Porque entonces tú serás el estandarte que marque un camino. Marca tú la diferencia. Lo que tú no quieres que te hagan a ti, entonces tú no lo hagas a los demás. No estés esperando que otros hagan el bien. Escúchame, que este es un grave error de las iglesias. En lugar de fijar nuestros ojos en Cristo para obedecerle y seguir, para marcar una diferencia, nos quedamos mirando todo lo que otros hacen. Y es que en el fondo de tu corazón lo único que estás haciendo es esperar a que los demás cambien. Pero mira, yo decidí que tengo un espíritu superior y que de mí fluye el amor de Dios. Entonces, si de mí fluye el amor de Dios, ¿por qué voy a estar esperando recibir de otros lo que yo tengo? Yo determiné dar lo que tengo, porque aún con mi buena palabra aplaco las iras de los demás. Con el amor que yo tengo hago girar los corazones de los demás. Yo decidí determinarme y ser diferente. ¿Y sabes qué? Que cuando una persona en verdad marca la diferencia, también está en la posición de hacer que los demás marquen la diferencia. Porque habrá muchos que me apedreen y habrá muchos que me quieran apagar, pero hay muchos otros que me siguen. Y entonces Dios me da la oportunidad de, con mi ejemplo, enseñar a los que me siguen a ser diferentes también. Esto fue lo que Asa hizo, marcar la diferencia, porque era un buscador. Y un buscador de Dios lo que hace es buscar agradar a su Dios, amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece y por sobre todas las cosas obedecerle. Ahora bien, nosotros no podemos poner en práctica este primer principio de obedecer la ley, si ni siquiera sabemos lo que dice esa ley. En Josías, el último rey bueno de Judá, encontramos este otro principio, el de volvernos a la ley de Dios. Volvernos a su ley. Cuando Josías subió al trono, el templo de Dios estaba completamente abandonado. Entonces Josías, como era el rey, puso gente para limpiar el templo, para atender el templo. ¿Y sabéis qué sucedió? Vamos a leer ahí en 2 Crónicas 34, el versículo 14. Leemos que al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Todo el templo estaba patas arriba, todo estaba abandonado, y él mandó a los sacerdotes, a los levitas, a limpiar todo el templo, y este sacerdote encontró ahí entre los trastos, lleno de polvo, el libro de la ley que Dios le había dado a Moisés. Habían olvidado. Estos rollos de la ley tenían casi 850 años.
Y en su día fueron puestos ahí en el templo, pero ahora estaban olvidados y estaban llenos de polvo. Tanto es así que de casualidad, que allí limpiando entre los trastos, Hilcías lo encontró. A tal grado la nación había descuidado su relación con Dios que ya no se acordaban de la ley que ellos tenían que seguir. ¿Cómo iban a seguirla si estaba cogiendo polvo y nunca había sido abierta? ¿Cómo? Cuando la encontraron, corrieron a llevársela al rey. Y sucedió que el rey Josías, que era un rey bueno, pero tenía falta de conocimiento de ciertas cosas de la ley porque no las había leído. Cuando empezaron a leerle a Josías el libro de la ley, todo lo que allí estaba escrito, dice la Biblia que Josías rasgó sus vestidos y se entristeció profundamente. Y dijo a sus asesores, a sus consejeros: vayan y busquen qué es lo que tenemos que hacer ahora, porque él sabía que nada de lo que ese libro decía que ellos tenían que cumplir se había cumplido. Y le entró el pánico, le entró el temor, porque sabía que un juicio de Dios iba a venir contra ellos. Y se entristeció profundamente y se rasgó los vestidos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Estos libros de la ley tenían que haberse leído para nosotros caminar de manera que a Dios le agradara. ¿Qué hemos hecho? Y fue tan profundo su arrepentimiento que la Biblia dice en el versículo 26 y 27, vamos a ver la respuesta que Dios le trajo. Al final del 26 dice: por cuanto oísteis las palabras del libro, por cuanto oíste, Dios le estaba diciendo a Josías: Josías, te he visto. Por cuanto oíste las palabras del libro, porque uno puede leer y no escuchar. Pero Josías escuchó lo que allí estaba escrito, le dio oído a la ley de Dios. Entonces Dios le dice: por cuanto oíste las palabras del libro, versículo 27, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Josías tuvo la oportunidad de girar su corazón y de detener un juicio de Dios solamente porque abrió los libros de la ley y los leyó. Y después de esto, como nos enseñan los siguientes versículos, él hizo como Asa. Estos son reyes buenos, reyes que no quieren solo la bendición para ellos. Si ellos encuentran el camino y dicen: por aquí es el camino de la bendición, entonces ellos siguen el camino y ordenan a todos los suyos a seguir el mismo camino. Y este hizo lo mismo que hizo Asa. Josías ordenó la nación para seguir el mismo camino, y dice que hicieron un pacto delante de Dios, un pacto de caminar en pos de Jehová, de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Por qué tuvo la oportunidad de girar? ¿Por qué tuvo la oportunidad de detener el juicio de Dios? Porque abrió los libros de la ley. Y no solo los leyeron, dieron oído a lo que ella decía. ¿Qué sucede con muchos de nosotros? Que tenemos el mismo libro de la ley. Lo tenemos en la mano, lo tenemos en la mesilla, lo tenemos en el estante, lo tenemos en la gaveta. ¿Y sabes qué está haciendo ese libro? Recoger el polvo de toda una casa. Entonces no tienes oportunidad de saber lo que dice tu Dios en cada situación. Y entonces no tienes oportunidad de detener ciertos juicios de Dios. ¿Cómo vas a volver tu corazón a Dios, seguirle y obedecerle si ni siquiera sabes lo que Él ordena para ti? La palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
pero tendrá que estar encendida delante de ti esa lámpara para alumbrar tu camino. El otro día me sucedió algo el jueves. Estaba en la habitación de mi hijo mayor, donde, como él se fue a África a servir, yo hice mi despacho. Y ya había dado la madrugada y tenía que bajar y apagué todo y me marché escaleras abajo para ir a mi habitación. Y a medio camino descubrí que no había nada de luz. Entonces tuve que tomar mi móvil y alumbrar mis pies mientras iba bajando las escaleras para no tropezar. Y en ese momento este pasaje vino a mi mente. Lámpara, Ana, es a tus pies mi palabra. Y de la misma manera que necesite la luz de aquel móvil para no tropezar escaleras abajo, de la misma manera tú y yo necesitamos la luz de la palabra de Dios para no tropezar en este mundo. ¿Qué le dijo Moisés a Josué? No le dijo: te voy a dar mis mejores estrategias porque vas a conquistar la tierra. No, le dijo solamente: Josué, escúchame, solamente esfuérzate y sé valiente en guardar todo lo que este libro de la ley dice. Y después no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces, Josué, todo lo que tú hagas, todo va a prosperar. Todo lo que emprendas va a prosperar. Le dio el mayor de los secretos. Por eso lo primero que tú y yo tenemos que hacer es desempolvar nuestro libro de la ley y después leerlo, darle oído y tener el coraje y el valor de levantarnos en una sociedad corrompida y llena de tinieblas a decir: yo he encontrado que en este libro de la ley dice que no debo de caminar de esta manera. Yo he encontrado en el libro de la ley que tú, sociedad corrupta, estás torcida. Yo voy a determinar seguir no tus caminos, sino los caminos que encuentro en el libro de mis instrucciones. Y después hacer pacto de caminar en pos de Jehová, pacto de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, poner las obras que la palabra de Dios dice que tenemos que poner, todo lo que está escrito en ese libro de la ley, volver nuestros corazones a Dios y volver nuestros corazones a la palabra de Dios, a lo que dice Dios. Asa y Josías fueron profundamente usados en medio de una nación para hacer grandes cosas para el Señor. Pero escucha, ellos no fueron usados en independencia de Dios. Porque muchos cristianos hoy sobresalen independientes de Dios. Sobresalen, como os decía en el llamado, porque tienen, por ejemplo, un don, pero no porque tienen una relación con el Dios que les dio ese don. ¿Entendemos esto? Asa y Josías fueron usados. El rey David, el mejor ejemplo, fue usado, un hombre que tenía una relación profunda con Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Y fueron grandemente usados. La influencia de David en Israel está hasta el día de hoy. Pero después hubo muchísimos otros que fueron usados por Dios y no tenían una relación con Dios, que nunca se encontró escrito en la Biblia que ellos dijeran: temprano yo te buscaré. Sin embargo, fueron usados por Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es lo mismo ser usado por Dios, tal vez porque Él mismo te regaló un don, que tener una relación con Dios. Dios puede usarte y tú no relacionarte con Él, y simplemente te está usando porque tú estás fluyendo en un don y Él te usa como instrumento a través de ese don. Pero este no es el diseño, el propósito de Dios para ti. Él quiere relacionarse contigo, tener comunión, contarte sus planes, caminar contigo.
Dios quiere que tú sobresalgas, pero no por el don, no porque cantas bonito, no porque aconsejas bien, o no porque siquiera seas alguien reconocido. ¿Sabes cuántos cantantes reconocidos hay que yo a ciencia cierta digo que no conocen a su Dios? Hasta sus letras hablan de Dios, pero por la misma esencia que llevan sobre ellos, se sabe que no viven en Dios. Lo que pasa que el mundo los reconoce por un don, pero ellos no tienen esa relación. Dios quiere usarte, pero antes que usarte quiere relacionarse contigo, porque es a través de esa relación que Él puede cambiar primero tu interior y después usarte para cambiar todo tu exterior. Como Asa, como Josías, como el rey David y como tantos otros reyes buenos que hicieron la voluntad de Dios porque le obedecían y le conocían. No tanto como aquellos que fueron instrumento en sus manos, porque Dios tuvo muchos instrumentos. Hasta la burra le habló a Balaam. Fue instrumento de Dios en un momento dado para llevar la palabra de Dios. Pero Dios no quiere burros. Dios quiere hijos que se relacionen con Él. Porque nuestro ego puede llegar a inflarse cuando somos usados por Dios, pero no nos relacionamos con Dios. Cantas bonito, eres un buen consejero, tienes el don. Yo recuerdo una vez la pastora Liliana de Colombia que me decía, hay personas, Ana, que además de tener una relación fuerte con Dios, que eso por supuesto se va a ver en un púlpito, hay personas que tal vez lo que tienen es el don de la palabra, predican fluyendo en un don. ¿Entendemos la diferencia? Entonces puede ser que prediques bien y puede ser que cantes bien y puede ser que seas un buen consejero, y entonces cuando tú no tienes una relación con Dios, ¿sabes qué sucede? Que tu ego se infla y se alimenta del aplauso que ese don te da. ¡Ay, qué bien cantas, qué bien predicas! Y ese aplauso infla tu ego. Y entonces tú te acomodas, y hay gente incluso que gasta su vida, gasta sus fuerzas en potenciar el don, en lugar de buscar el rostro de aquel que le dio el don. Amén. Nuestro ego se sacia de gloria, de vana gloria, y se olvida de buscar el rostro de aquel que hace posible que seamos instrumento en sus manos. El Espíritu Santo fue dejado a nosotros no solo para usarnos, Él fue dejado para que nos relacionáramos con Él, para comunicarse contigo, para relacionarse contigo. Pero para que esto acontezca también depende de ti. Tú tienes que tener esa apertura al Espíritu, como hacíamos en la administración inicial. Rindo mi corona, rindo mis talentos, rindo mis dones, porque he entendido que no soy yo, que eres tú en mí, en relación. Yo en ti y tú en mí. Ese es el pacto. Cuando alguien entiende a vivir de esta manera, entonces sale de lo mediocre a lo extraordinario. Hay muchos instrumentos en este mundo usados por Dios y son buenos. Tenemos Cáritas, tenemos Cruz Roja, tenemos asociaciones, tenemos un montón de instrumentos usados por Dios y son buenos. Pero dime cuántos de esos instrumentos viven una relación con su Creador. Eso ya no es tan bueno. Ser usado sin ser conocido en el cielo tiene el peligro de llenarnos de orgullo. Señor, Señor, esta gente de la que habla la palabra, que eran instrumentos, hasta echaban demonios fuera. En tu nombre echamos demonios. Pero ¿qué les contesta Dios?
No les dice, no lo hicisteis, porque en verdad en el mundo fueron instrumentos en manos de Dios. Pero ¿qué les dice el Padre? No os conozco. Fueron instrumentos, pero no se relacionaban con el Dios que les hizo instrumentos. Entonces, estos principios tienen que estar en la vida de cada una de las personas que quiere marcar una diferencia. Voy a pedir los músicos suban. 1. Determinar obedecer la ley. Buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. 2. Desempolvar el libro de la ley y hacer que sus palabras sean lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y 3. No conformarnos con ser usados, sino vivir una relación con aquel que nos usará para marcar la diferencia. Asa y Josías trajeron a la nación a renovar el voto que tenían con su Dios. Y hoy tú puedes venir aquí a renovar el voto que tienes con tu Dios, porque Él te está viendo. Si estás ahí siguiéndonos en las redes sociales, también Dios escucha corazones. Puedes venir y renovar el voto que tienes delante de Dios. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, he escuchado lo que dices? He escuchado y voy a poner oído a todo lo que has dicho. He escuchado lo que tú tenías que decirme a mí. Y yo ahora quiero decirte a ti que quiero buscarte, que quiero relacionarme contigo, que quiero obedecerte y que quiero ser usado para traer cambios permanentes, primero a mi interior y después a todo mi exterior. Pero quiero decirte, Dios, que quiero hacer todo esto a través de una relación. ¿Cuántos quieren renovar este voto con el Señor? Entonces te voy a pedir que vengas aquí al frente y puedas decirle al Señor, heme aquí. Hoy yo estoy en esa posición que un día lo estuvo Israel, y tú, Señor, como consecuencia les trajiste paz por todas partes. Padre, oro para que esa paz en medio de cada una de las tormentas de mis hermanos se establezca a causa de renovar un voto contigo de santidad, a causa de retomar tus caminos, de retomar la ley y aplicarla sobre nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por darnos la oportunidad de girar el corazón y de tener tus juicios. Gracias, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, con paz. En mi corazón atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti. Cuando te hayas arreglado con Dios, te levantas y te pones en pie para que podamos orar por ti. Atrae mi corazón,